Carlos Lanza, que es un viejo amigo de la casa. Algunos tuvimos el privilegio de ser sus alumnos. Y bueno, y siempre ha tenido esa generosidad de venir en medida que sus tiempos lo permitían. Y bueno, para nosotros es un gran gozo poder tenerlo acá y recibir su enseñanza, ¿eh? Así que le vamos a escuchar con mucha atención. Si después desean hacer alguna pregunta, por supuesto que lo pueden hacer, ¿no? Le agradecemos mucho su presencia. Si quieren empezamos con una oración. Me parece perfecto. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Miguel, bueno, es un gusto para mí estar aquí después de hace ya un par de años que había venido, pero las clases no. Cuando estábamos en clase jugamos al ping-pong ahí, eso y el Padre Miguel era alumno, ¿no? El Padre Luis Paredes tomamos los exámenes, ¿no? Los exámenes finales, que ahora me dijeron que están de paro con la quebrada. Bueno, miren, yo he preparado un tema que es la disputa que mantuvieron el por entonces cardenal Ratzinger con el filósofo Habermas. Entonces voy a exponer ese tema del diálogo, pero he titulado esto porque ahí se plantea la cuestión de la relación religión-estado moderno, y he titulado Religión-estado moderno, una tensión inacabable a propósito del diálogo Habermas-Ratzinger. Yo voy a exponer y después ustedes me hacen las preguntas que consideren pertinentes. Me voy a seguir justo a ese diálogo, ¿no? Miren, si desde una visión agustiniana juzgásemos la situación de la sociedad actual, diríamos que parece lo más parecido a la Babel bíblica. Cada ciudadano, cada grupo habla su propia lengua a través de la cual expresa diversas concepciones de la realidad. El pluralismo agudo, nos dice, por ejemplo, Daniel Innerarity, surge cuando se persiguen fines incompatibles, cuando se tienen ideas diferentes acerca de qué debe ser la vida buena en la sociedad política, y cuando sus identidades particulares conducen a diferencias sistemáticas en materia política. Pareciera que resulta imposible, debido a esta rapsodia que existe en la sociedad política, pareciera que resulta imposible pensar en un lazo común que reúna a los ciudadanos. Fíjense que esta idea de reunir siempre a los ciudadanos a través de un lazo común es un intento viejo en la historia de Occidente. Hubieron a lo largo de la historia occidental muchos esfuerzos en este sentido, de tratar de encontrar un lazo común que reúna a los ciudadanos. Por ejemplo, en la lista de los que intentaron hacer esto, tengo que ubicar a Roger Bacon, el cual pensó, de modo diverso a Agustín, que pensaba en la iglesia solo, él pensó una sociedad diferente a la que Agustín planteaba en la De Dignitate Dei. Bacon proyectó la existencia de un pueblo temporal, puramente temporal, bajo la dirección de la sabiduría cristiana, con miras a la búsqueda de bienes, pero que el hombre pudiera gozar en el tiempo. En el tiempo. No la iglesia como cuerpo místico de Cristo de Agustín. No. Una sociedad inspirada por la sabiduría cristiana que le diera al hombre bienes temporales. Ese fue el intento de Bacon.
de Roger Bacon. Otro intento del siglo XIX fue protagonizado por otro pensador que ustedes deben conocer, que fue Augusto Comte, el fundador del positivismo. Comte pretendió ya no erigir a la fe en el lazo común de los ciudadanos, sino la pura razón humana, que sea esa fuerza unitiva que reúna a la diversidad de ciudadanos. Este esfuerzo, fíjense, obstinado, diría, por hacer de la Quiritas una ciudad puramente temporal, sustituyendo la fe por cualquier otro lazo, por ejemplo el caso de Comte, la razón, eso es un intento que yo diría que no ha concluido. ¿Por qué? Porque Habermas nos propone exactamente lo mismo. Una ciudad unida por una razón que yo llamaría procedimental, y después voy a explicar en qué consiste esto. Pero nuevamente por la razón. Eso propone Habermas en el diálogo que mantiene con el por entonces cardenal Ratzinger. Y ahora voy a situar la exposición. Fue el 19 de enero del 2004, en la Academia Católica de Baviera, se reunieron el prefecto, por ese entonces, de la Congregación de la Doctrina de la Fe, el cardenal Ratzinger, y el filósofo conocido, Habermas. El diálogo se centra en dos cuestiones fundamentales, fíjense, dos puntos sobre los cuales está centrada la disputa entre Habermas y Ratzinger. ¿Cuáles son esos? Primero, si existen presupuestos normativos a la constitución del Estado moderno. ¿El Estado moderno supone presupuestos previos que dieron origen y los sustentan? Esa es una discusión. En esta posición, por ejemplo, Ratzinger va a decir que sí, que tiene presupuestos. Y un autor alemán, que yo voy a citar, que se llama Böckenförde, que sostiene también que hay presupuestos que vienen del cristianismo y que sustentan el Estado moderno. Por ejemplo, la idea de libertad. Contrariamente, Habermas dice que no existe ningún presupuesto al Estado moderno. El Estado moderno es una creación es novo, digamos, una realidad que es puramente autorreferente, que no se sustenta en ningún principio previo y que su lógica propia es una razón procedimental para llegar a consensos, que después le voy a explicar en qué consiste. Esa era, por un lado, la disputa. Si el Estado liberal moderno tiene presupuestos a su constitución, que vienen del cristianismo, según Böckenförde y según Ratzinger. Y la otra disputa es qué lugar le cabe en el Estado moderno a un hombre religioso. Es decir, ¿puede alguien religioso actuar en base a sus principios, a su concepción de valores, en un Estado laico, o debe renunciar a esos valores? O sea, a un laicista, dice Habermas en el diálogo, no hay justicia, porque un laicista puede mantener todos sus principios y querer organizar el Estado moderno de acuerdo a ellos. Pero a un cristiano, o a un musulmán, o a un judío observante, se le pide dejar suspendidos sus principios de fe y aplicarlos solo en la esfera individual. Y no los puede trasladar a la organización social. Eso es lo que ocurre, dice Habermas, es una injusticia. Porque uno como cristiano no puede intervenir en un Estado laico. O como musulmán. Esos son los grandes dos puntos de la discusión entre estos dos pensadores. A la primera de las cuestiones, que es si existe el Estado moderno, tiene presupuestos que hacen posible su constitución, el autor Ernst Böckenförde, que tiene una obra, yo cito la obra italiana, porque hay traducción italiana, que se llama La formación del Estado moderno como proceso de secularización. Es una obra que escribió ya en el año 67 este autor. Este autor, ¿qué sostiene Böckenförde? ¿Por qué lo cito? Porque tanto Ratzinger como Habermas lo refieren en el diálogo. Por eso lo cito, lo traigo a colación. Este autor había sostenido que el Estado liberal secularizado no sería jamás una sociedad perfecta, ya que su propia edificación y su propia conservación
dependía de otros poderes. Dicho en otras palabras, el Estado liberal moderno vive de premisas que él no puede garantizar y que son prestadas, para Bekenferde, de la tradición cristiana. Concretamente la idea de libertad, la idea de la dignidad de la persona humana, por ejemplo. O sea, son presupuestos que no los puede asegurar el mismo Estado liberal. Ya lo supone, le son entregados, le son dados en orden a su constitución. ¿Cuál es la posición de este autor Bekenferde? Sostiene una tesis que yo diría es anti-aristotélica, antiplatónica. Ustedes recuerdan, clásicamente, la gran preocupación del Estado era no solo el de asegurar que los ciudadanos vivan, sino que vivan bien. Tenían un ideal moral, le proponían a los ciudadanos. A partir de Maquiavelo, Hobbes, etc., dice, si proponemos un ideal moral, estamos proponiendo una idea de hombre, una concepción de la vida, pero no todos tienen esa concepción. Así que el Estado no debe proponer eso. ¿Qué debe asegurar solamente, y según Bekenferde también? La paz social, la concordia. Y si queremos la concordia, tenemos que renunciar a plantear cualquier ideal de hombre en la sociedad política. Y esa finalidad, esos valores que deben reservados a la esfera de lo privado. Esta laicidad del Estado, donde no se pueden inmiscuir en su configuración elementos de orden religioso, diríamos que tiene dos versiones históricas. Una es la francesa. ¿Qué hace la versión francesa? Excluye totalmente al hombre religioso a la esfera privada. Digamos a la sacristía. Usted puede mantener sus principios en la esfera privada, no puede pretender siquiera trasladar alguno de esos principios al orden público. Esto es imposible. Y otra versión de ese Estado laico es la versión alemana, la cual otorga ciertos espacios a la religión en la configuración del Estado liberal. Son dos posiciones, una de negación absoluta y la otra conceder algunas cuestiones a las religiones. A ver, dice Bekenferde, ¿qué no puede desconocer al Estado liberal y por eso su visión de la relación entre Estado y religión alemana y no francesa? ¿Qué dice Bekenferde que puede el Estado liberal? ¿Qué tiene que reconocer? Tiene que reconocerle a la fe cristiana concretamente la constitución del Estado moderno, porque le ha prestado dos nociones claves. La noción de libertad, por un lado, y la noción de dignidad humana por el otro. No sería pensable un Estado liberal moderno sin la afirmación de estos dos principios, que no los estableció él, sino que los recibió del cristianismo. Es más, dice Bekenferde, la religión, en este sentido, que aporta la libertad y la dignidad de la persona humana, es el elemento de cohesión ética del Estado liberal. Si no hubiera estos principios morales, el Estado liberal se desintegraría, si no hubiera un respeto a la libertad y a la dignidad de la persona humana. Por lo tanto, la tesis de este autor es que el Estado liberal moderno vive de presupuestos que no los puede asegurar, que los ha recibido de la tradición cristiana. Habermas se hace esa pregunta. ¿El Estado liberal moderno vive de presupuestos, como dice Bekenferde, que son heredados del cristianismo? ¿Cuál es la posición de Habermas? Dice que no. Que todo principio configurativo del Estado liberal moderno surge de lo que él va a llamar una ratio procedimental, una razón que nos enseña esa razón a seguir una serie de pasos en una discusión pública para llegar a consensos, a conclusiones en los cuales la mayoría estemos de acuerdo. Es una razón procedimental, o sea, no tiene ningún contenido previo al procedimiento. Si ustedes quieren afirmar algo, lo que se podría decir acá, que la razón procedimental es un nuevo principio universal, está elevado a universalidad. Y a través de ella hemos de discurrir en una sociedad democrática para ponernos de acuerdo en lo que queremos que algo sea. No en lo que es, sino lo que queremos que sea. Esto lo digo yo, no lo dice Gauss, porque no hay ningún fundamento fuera de ese querer, esa ratio puramente
procedimental para llegar a acuerdos, a consensos, como se dice, porque eso lo explicita Habermas. O sea que para Habermas no existe ningún presupuesto al Estado liberal moderno. El Estado liberal moderno es absolutamente autorreferente. No recibe nada de ninguna tradición. Y su principio, su método para establecer principios de organización, que se llama ley, lo establecen a través de la razón procedimental, que es un ponerse de acuerdo acerca de ciertas cosas. A ver, voy a hacer una apreciación. Sería negociar. Porque una cosa es dialogar y otra cosa es negociar, ¿no? El diálogo está presidido por el logos, objetivo. Acá negociar cuando dos o más se ponen de acuerdo, no en lo que algo es, sino en lo que quieren que algo sea, que es una cosa completamente distinta. Entonces, a esta primera cuestión, Habermas, ¿qué cuestión? Si el Estado liberal tiene presupuesto a su constitución, responde absolutamente de modo negativo y fiel a su republicanismo, diría, kantiano, porque él es un racionalista neokantiano, y sostiene, en definitiva, como buen kantiano, que la ratio procedimental es el método de dirimir toda cuestión en el Estado liberal democrático. O sea, una ratio que no tiene contenido alguno de verdad, simplemente es un procedimiento que tenemos para, en común, sacar conclusiones en las cuales todos estemos de acuerdo. Y en base a esas conclusiones, que se llaman leyes, podamos organizar una vida relativamente civilizada. Por lo menos que haya concordia, paz. No plantear objetivos de vida buena, porque eso divide. Entonces, para Ratzinger, el liberalismo político, que es lo que sostiene la tradición kantiana, se entiende como una justificación, fíjense, no religiosa y post-metafísica. Se voy a explicar qué quiere significar esto, con la idea de post-metafísica, de los principios del Estado liberal democrático, los principios normativos del Estado liberal democrático. A ver, para Habermas no existe ningún presupuesto de ningún orden a la constitución del Estado. Y pongo una nota a pie de página. Ustedes saben perfectamente que esto no es más que la asunción de la razón crítica de Kant. ¿Y qué es la razón crítica de Kant? La razón crítica es una razón sin presupuestos. Ni presupuesto de orden teológico, ni presupuesto de orden metafísico, ni presupuesto de orden histórico. Por eso la negación de la tradición. Porque esa razón es crítica en tanto que el contenido de ella es fijado o establecido por la propia conciencia humana. No hay un dato dado a esa conciencia que debe asumirlo, porque si hubiese un dato dado, ella dejaría de ser crítica. No puede aceptar nada como dado. De su contenido de conciencia surgen los principios. Su conciencia misma lo establece. Es una razón crítica. Fíjense que esta razón crítica, el sucedáneo, la categoría sucedánea de la razón crítica es la categoría de revolución. ¿Por qué revolución? Porque si la razón crítica se establece como tal, negando todo presupuesto y siendo una autorreferencia, pura autorreferencia, no puede aceptar nada que le sea dado. Por lo tanto, siempre comienza desde cero. Una revolución total, una creación ex novo completa. Eso ustedes saben por el filósofo Kant. Bueno, está en esa línea Habermas. Entonces, yo quiero poner en evidencia la afirmación de Habermas, que de neutral no tiene nada y de inocente mucho menos, a mostrar los presupuestos de esta, diría yo, método que propone, que es la razón procedimental para llegar a acuerdos en una sociedad democrática. Esos presupuestos, en primer lugar, Habermas se sitúa, y lo dice en su texto de la postmetafísica, en el corazón mismo de la modernidad. Y acá tengo que hacer una nota a pie de página, porque la modernidad, para Habermas, yo diría, entiende modernidad en
la noción hegemónica que fue establecida en el siglo XVIII por tres autores fundamentales que fueron Pierre Bayle, Condorcet y Lessing, que establecieron que odiarnos moderno es lo actual, lo que está aconteciendo. Esto sería un carácter cronológico, pero estos autores, Bayle, Condorcet y Lessing, le dan una significación axiológica, valorativa, porque moderno es el tiempo en que no es más posible lo sobrenatural. O si ustedes quieren dicho en el sentido positivo, es el camino de la razón hacia la radical inmanencia. Eso es modernidad. Esto yo no estoy de acuerdo con esta tesis de modernidad. Lo grave es que algunos católicos aceptaron esta tesis y condenaron en bloque la modernidad, sin descubrir la presencia de una metafísica cristiana en la modernidad también. Por ejemplo, de algunos autores. Por ejemplo, Pascal, cito, o Vico, o Rosmini en el siglo XIX, italiano, que sigue una línea agustiniana en el siglo italiano. Chinson en el siglo XX, por ejemplo. Bueno, Del Noche en el siglo XX. O sea, pero pongo esa nota a pie de página porque aquí es una cosa curiosa. Del Noche dice con agudeza: los católicos asumieron acríticamente una idea de modernidad acuñada por los iluministas del siglo XVIII, pero una categoría de modernidad que es axiológica, o sea, como aquel tiempo en que ya no es posible más la metafísica, una razón metafísica, eso no es más posible, hay que abandonarlo totalmente. Es el camino hacia la radical inmanencia que coincide con la muerte de Dios. A ver, es cierto que esta línea existe, y se puede decir que sea la hegemónica, sí, pero también existe dentro de los diarnos una línea que mantiene la metafísica cristiana. Yo diría que Habermas asume esta noción de modernidad, diría hegemónica, que es el camino hacia la radical inmanencia, y que está constituido por una razón crítica sin presupuesto de ninguna especie, cuyo sucedáneo es la categoría de revolución, como les señalaba anteriormente, y no la tradición, la negación de la tradición. Lógicamente, se asume una razón crítica sin presupuestos. El rechazo de la metafísica es total, absoluto, en Habermas. O sea, a ver, lo dice explícitamente en el libro, es imposible afirmar para Habermas la existencia de una realidad inteligible que pueda entenderse y que existe independientemente del sujeto cognoscente. Esto no puede existir. No puede existir. A ver, fíjense que esto es muy importante. Donato Iaia, que era el maestro del gran filósofo italiano Giovanni Gentile, señaló que para matar la metafísica definitivamente, para sepultarla definitivamente y que no vuelva a aparecer, es menester pasar de una concepción del conocimiento entendido como visión, como intuito, a una concepción del conocimiento entendido en términos de construcción. Porque si hablamos de visión, hay algo que amerita ser visto, y eso que está visto está organizado, viene dado, no depende de la actividad constructora de la conciencia. Y dice Iaia, cuidado con esto, no admitamos nunca en el conocimiento la visión, porque caemos nuevamente en la metafísica, que es lo que queremos negar. Habermas, que tiene muy claro esto, rechaza de plano que existe una realidad inteligible, que el ser sea inteligible, como pensaron los griegos y la metafísica cristiana a lo largo de todos los tiempos. Sería imposible hablar de un ser inteligible que amerita ser visto. O sea, digamos, si no hay ser inteligible, no podemos hablar nunca de intellectus. Distinga de una voluntas. ¿Por qué? Porque si hablo de intellectus, hablo de algo que amerita ser leído, un intus legere, algo que amerita ser leído y que no depende de la actividad de la conciencia. Y si hay algo que amerita ser leído, mi voluntad no es acto primero, sino sigue aquello que lee el intelecto. Cuando se quite la dimensión de intellectus, la ratio y la voluntad son la misma cosa, que es lo que pasa en Habermas. No hay más distinción posible entre estas dos facultades. Porque no hay nada que amerita ser visto. El ser no es más inteligible. Dice, cito Habermas en su obra Pensamiento postmetafísico. Cito al autor. Solo bajo estas premisas de un pensamiento postmetafísico, que hace tranquila profesión de su carácter de tal,
se desmorona este concepto enfático de teoría que pretendía ser inteligible no solamente el mundo de los hombres, sino también las propias estructuras internas de la naturaleza. Fíjense el ataque. Theorem. Ver. La teoría ha desaparecido. Porque si no hay un ser inteligible, no hay nada que amerite ser visto. Entonces la primera actividad del espíritu no es la contemplación, la teoría, sino lo primero es la acción. Hay que hacer, fabricar. No contemplar absolutamente nada porque no hay nada para contemplar, sencillamente eso. Ya no es posible, se dan cuenta, el acceso de la inteligencia humana a la verdad. La verdad entendida como aletheia o como adecuatio, porque el adecuatio supone la aletheia, la mostración del ser desde sí mismo. Esto no existe y por lo tanto tampoco puede haber adecuación del intelecto con esa realidad porque no se muestra tal cual y no es inteligible. Por lo tanto, esta noción de verdad ha caducado absolutamente. Absolutamente. Ya no es posible la verdad. La verdad no puede ser aprendida por el entendimiento humano. Y la pregunta es entonces que le dijimos a Habermas: ¿cómo usted, señor, va a escapar de un relativismo nihilista? ¿Cómo va a escapar en base a las premisas que sostiene? Y Habermas, para salvar esa situación de nihilismo, recurre a Kant. Porque, ¿qué le ofrece Kant? La noción de razón crítica. Eso asume de Kant. Y por medio de ella, ¿qué hace? Le da a la razón una estructura discursiva capaz de llegar, de establecer un fundamento, un conocimiento objetivo. Pero a veces no entendemos. ¿Qué quiere decir el reconocimiento objetivo? ¿Que es algo dado? No, que es producto de unos pasos que sigue la razón en su procedimiento discursivo y que llega a conclusiones que se sostienen. ¿Por qué? Porque todos estamos decididos a sostenerlas, a las conclusiones. Esa es la objetividad que tiene. Objetividad, si ustedes quieren, entre comillas, objetividad en tanto y en cuanto han sido establecidas por la voluntad de la mayoría. Consenso se llama esto. Antes de determinar el modo como Habermas funda la existencia de un saber objetivo sobre la estructura de una razón crítica kantiana, nos podemos preguntar cuál sería el objeto de la nueva filosofía, según Habermas. ¿Qué objeto tendría la filosofía? Porque uno diría que la filosofía tiene por objeto el ser. No, acá no hay ser. No hay inteligibilidad. ¿Cuál sería el objeto? Y dice Habermas, lo dice explícitamente, la inteligencia no tiene acceso, ni siquiera la ratio, mejor dicho, no tiene acceso a la verdad del ser. Esto no existe más. Su objeto, ¿sabe cuál será? No será otro que la totalidad sociológica. ¿Qué es la totalidad sociológica? Lo que vive, las vivencias, la experiencia de una comunidad sociohistórica. ¿Y dónde extraemos los principios de eso que estamos viviendo? Es muy simple. ¿Saben cómo se llama esto? Ratio sociologista. A ver, ¿qué quiere decir ratio sociologista? Que toda categoría que surge en mi cabeza no es más que el producto o la extracción de la vivencia histórico-social. Pongo un ejemplo. Yo no podría no decir las categorías que son producto de lo que hoy vive la sociedad, que no tienen nada que ver con las categorías de un Tomás de Aquino que vivió en el siglo XIII y la vivencia de la sociedad política era otra. Observen ustedes, acá yo voy a señalar la presencia de Marx en la tesis sexta sobre Feuerbach, porque va a decir que el hombre no es más naturaleza, sino el conjunto de relaciones sociohistóricas. Esto se llama sociologismo, no sociología, porque la sociología estudia algo, lo que la sociedad hace. Acá estoy diciendo, es la reducción del ser a la realidad sociopolítica. Eso es sociología. A ver si me hago entender. No sociología, porque es una afirmación que se hace en sede sociológica, pero una pretensión de universalidad. El ser se reduce a la dimensión sociohistórica, sociopolítica, que es la tesis de Marx sexta sobre Feuerbach. Por eso se nos habla de que el hombre es puramente ciudadano, no persona, porque su ser se agota todo en la polis. O sea, me voy a referir mejor a esto, una relación constitutiva con el creador no la mantiene. Entonces, dice Habermas, lo que le queda y lo que está
en su mano, refiriéndose a la filosofía, es una mediación efectuada en términos de interpretación entre el saber de los expertos y una práctica cotidiana necesitada de orientación. Que el filósofo interpretaría lo que la gente vive y expresa eso conceptualmente. Y como todos lo viven, supuestamente, ¿qué van a hacer todos? Lo van a aceptar al principio. Van a consensuar, van a estar todos de acuerdo en aceptar eso. Y lo legalizamos eso, para que rija nuestra vida comunitaria. Dice, es una mediación entre de interpretación entre el saber de los expertos y una práctica cotidiana necesitada de orientaciones. Lo que le queda a la filosofía es la tarea de fomentar e ilustrar procesos de autoentendimiento del mundo de la vida. Tenemos que poner de acuerdo para hacer vivible la vida. Ahora bien, ese todo, y lo subrayo, que es la vida, y no hay nada allá de la vida, se expresa en el lenguaje, puede tener entonces una base objetiva para el conocimiento, siempre disponible a la verificación experimental y a la verificación de la validez intersubjetiva, para ponernos de acuerdo. Para Habermas, entonces, el punto de partida del pensamiento no es el ser, sino la realidad socio-histórica, que él la llama vida. A eso reduce ahora la realidad. Por lo tanto, ¿qué serían los presupuestos del Estado liberal democrático, si ustedes quieren llamar así? Serían dos: el obrar comunicativo, la ratio está instrumental, a través de la cual llegamos a consensos, y una praxis cotidiana, una vida que siempre busca, supuestamente Habermas, es una ilusión esto, el acuerdo, el consenso. Como decía un secretario muy inteligente que yo tuve en mi decanato, que es judío, me decía: mira, Daniel, esto es un macaneo total, esto de Habermas, porque ¿qué pasa acá? Supone que todos se quieren poner de acuerdo, y si no se quieren poner de acuerdo y no hay consenso, y me acuerdo que estaba con una mujer, estaba juntada con una chica más joven, y decía, y ella estaba con todo ese discurso de Habermas todo el tiempo, entonces decía: acá consensuamos todo, decía la chica, ¿no? Desde pintar una pared, hacer esto, y él le dijo: no consensuamos nada, yo te concedo esto para no tener problemas, digamos. Si vos querés pintar de blanco, dice: bueno, hagámoslo de blanco, pero yo no he consensuado nada, porque quería otro color, pero para evitar dificultades en la relación, listo. Porque eran todos muy racionales, imagínense, cada uno que da razones de esto, es una guerra total. No se puede vivir así, digo, no es imposible. Bueno, a partir de estos presupuestos, Habermas establece la estrategia ético-discursiva que se apoya sobre el discurso cual forma de comunicación que va más allá de las normas. Lo objetivo, las normas no serían más que el producto de la razón discursiva, de la comunicación entre nosotros. Ponernos de acuerdo acerca de principios que rijan la vida en común. Principios que cambian, que hoy decidimos esto, mañana decidimos otra cosa, etcétera, etcétera. A punto tal que el aborto, Habermas dice: bueno, eso es una decisión consensuada, ¿no? Esto, usted cree esto que hay mucha confusión en esto. Yo escuché a un benemérito obispo que dijo delante mío en una reunión de profesores, nadie entendió nada, pero yo sí entendí, porque eran abogados los otros. Entonces dijo esto: nosotros vivimos en una ciudad democrática y todos llegamos a través del consenso. Entonces yo le dije a la delegada rectoral, le digo: prepárese para que salgamos a aprobar el aborto, a hacer una marcha a favor del aborto, porque si nosotros aceptamos esta lógica, mañana van a aprobar el aborto y nosotros tenemos que aceptarlo. ¿Usted escuchó lo que dijo? No se había percatado la mujer. Y digo, está bastante metido en mucha gente este tema. Entonces, el objetivo, las normas, no es más que un producto de la comunicación. Lo objetivo, entonces, a ver si ustedes me entienden, ha sido alcanzado sin tener que acudir a premisas metafísicas. En definitiva, ¿qué es lo que sostiene? El yo quiero, el querer, la voluntad. Así una norma será moralmente válida y universal, que obliga a todos, cuando los participantes hacen llegado a un acuerdo en el que se armonizan todos los intereses, no la verdad, los intereses, que es una cosa distinta. La ética, pues, no nos brinda ver contenidos, no hay contenido, sino solo un procedimiento a seguir
para llegar a acuerdos, principios que rijan nuestra vida, que es una cosa distinta. Mire, Habermas lo señala, dice, como racional no puede valerse al orden de las cosas con que el sujeto da en el mundo, o que el propio sujeto proyecta, o que nace del propio proceso de formación del espíritu, sino la solución de problemas, eso es lo racional, que logramos en nuestro trato con la realidad atenido a procedimientos. La racionalidad procedimental no puede garantizar ya una unidad previa en la diversidad de los fenómenos, en la metafísica. Esto no existe. Entonces, fíjense, hemos dado respuesta entonces al modo en que Habermas pretende escapar a lo, con su noción de razón procedimental, al nihilismo que se seguiría de su posición. Como podemos observar, Habermas pretende erigir a la razón procedimental en el nuevo principio de unidad que reuniría a los ciudadanos. Un intento más como el de Comte. Ya no, Comte afirmaba por lo menos una razón de contenidos, porque era un positivista, decía, bueno, con el método de explicación empírica llegamos a determinadas verdades, por lo menos eso se sostiene Comte. Acá no hay posibilidad alguna de verdad. Lo único que la razón nos facilita es el procedimiento para ponernos de acuerdo, nada más que eso. El diálogo propuesto por Habermas supone adherir, digo yo, desde el inicio mismo, a la noción de razón procedimental, crítica. O sea, a ver si usted me entiende. Dice, escúchenme una cosa, nosotros tenemos que buscar un principio universal en el que todos estén de acuerdo. Los católicos, los no católicos. ¿Cuál es el principio universal? La razón procedimental. Yo le digo a Habermas, no lo puede aceptar, porque eso no es neutral, porque es una razón crítica sin presupuestos de orden metafísico, teológico ni históricos. Yo no puedo sostener esa tesis. Eso depende de una visión filosófica con la que yo no estoy de acuerdo. No podemos ponerla como base común para todos los hombres, porque eso responde a una filosofía que es el kantismo, Kant, con el cual no estoy de acuerdo. De manera tal que de neutral no tiene nada la razón procedimental. Y el que acepta esa razón procedimental, acepta la filosofía, la visión filosófica antimetafísica que está detrás de ella. La respuesta de Ratzinger a este problema, si existe el presupuesto de la constitución del Estado moderno, no puede ser sino totalmente contraria, diversa, porque precisamente Ratzinger no piensa las leyes de Kant, lógicamente, y por lo tanto le va a invalidar su concepto de razón procedimental. A ver, Ratzinger se ocupa en un texto que se llama, tengo la versión francesa, Iglesia, Ecumenismo y Política, se encarga de criticar explícitamente la noción de razón que asume Habermas como salvadora del nihilismo, que es la razón procedimental. Porque dice explícitamente, critica la noción de razón heredada del siglo de las luces, a la que escribe Habermas, porque para Ratzinger esa idea de razón es totalmente reductiva. El siglo de las luces convirtió la razón en positivista y su alcance no llega sino hasta aquello que puede ser producido experimentalmente. La razón, entonces, dice Ratzinger, no se interroga entonces por ella misma, por aquello que se encuentra en el punto de partida. La pregunta que se interroga por su esencia es reemplazada por la pregunta acerca del funcionamiento. Habermas le interesa una razón que funcione, procedimental para llegar a acuerdos. Y Benedicto se pregunta que el gran problema no es eso, sino qué es la razón. ¿Cómo surge? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Y cuál es el punto de llegada? Cito a Ratzinger en esa obra, la expresión francesa, Iglesia, Ecumenismo y Política, dice: esta nueva interrogación significa que la razón, apremiada por sus propias medidas de seguridad, renuncia al problema de la verdad y analiza solamente aquel de la funcionalidad, que en el caso de Habermas explícita la crítica. Finalmente, la razón abdica como tal, deja de ser razón. Porque Ratzinger advierte
que la razón es ante todo intelectus. Intelectus. Es decir, que la inteligencia descubre en la realidad estructuras inteligibles, fines, esencias, que no ha puesto la razón, que simplemente descubre, que no construye, que descubre, porque el orden está puesto. Por eso, ante todo, por eso afirma la existencia de la teoría, del ver, que es previo al hacer. Cosa que Habermas tira por tierra, la teoría, la noción misma de teoría. A no ser que ustedes entiendan una teoría inmanente a la acción. Yo primero actúo y después teorizo sobre lo que he hecho. Pero no es que el primer acto sea de ver de la inteligencia humana, porque no hay nada para ver en Habermas. Entonces, fíjense, para Benedicto XVI, la razón ante todo es intelectus. Y dice explícitamente en otra obra que se titula Iglesia y Modernidad, la Iglesia frente a los cambios sociopolíticos en el mundo. Dice el Papa: de hecho es una renuncia a la razón afirmar que ella es capaz de funcionar únicamente en el ámbito de lo que es instrumental, sin considerarla en condiciones para alcanzar la verdad del ser, la verdad sobre nosotros, sobre la creación y sobre Dios. Es una renuncia explícita a la razón habermasiana. Si entonces la razón humana es capaz de conocer la verdad, en consecuencia, es una razón cargada de contenidos que rigen la vida individual y la vida colectiva. La vida de la polis no puede escapar a este intelectus. Precisamente sobre estas verdades que es capaz de conocer la inteligencia humana, se fundan tanto el derecho, por eso el derecho natural, como toda organización política. Ratzinger reconoce que el derecho resulta de fundamental importancia para otorgar cohesión y paz a la sociedad. Y afirma este apotegma. Fíjense, el derecho puede ser fuerza eficaz de paz solamente cuando su parámetro no está en nuestras manos. ¿Qué quiere decir no está en nuestras manos? Se dirige directamente a una crítica y un positivismo. Señor, la ley es ley, no porque la decida la mayoría, porque la razón, la fuente de la ley no es la voluntad, sino es la razón. Y algo manda, atendiendo a qué? A la razón por la cual manda, no a la decisión. Acuérdense Tomás de Aquino, la ley es un ordenamiento, no dice de la voluntad, de la razón. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque acá, dice Ratzinger, sin trascendencia es imposible fundar derechos. Porque, quitado el fundamento metafísico, se pretende fundar al derecho o bien en la autoridad, y tenemos el autoritarismo, o bien en la utilidad, Callicles, el famoso, la contracara de Sócrates, que plantea Platón y Gorgias. ¿Cómo organizar la vida individual y colectiva? ¿En la utilidad, sobre la utilidad, como decía Callicles, o sobre la virtud, como decía Sócrates? Y que de la virtud vienen los grandes bienes del hombre. Entonces, dice Ratzinger, se ha saciado el derecho en la utilidad o en la autoridad. En la autoridad cuando se sostiene que en su decisión está la causa del derecho. Y en la utilidad cuando se piensa que la utilidad y no la verdad es la causa de la paz. Precisamente estos dos intentos de fundación del derecho se inscriben a juicio de Ratzinger en la era post-metafísica, es decir, aquella época signada por la imposibilidad de conocer la verdad y por la incapacidad del hombre para el bien. Para Habermas, por el contrario, como vimos, un Estado democrático se legitima a sí mismo partiendo solo de procedimientos jurídicos generados democráticamente. Este proceso, sostiene el filósofo, garantiza condiciones para una opinión y voluntad inclusiva y discursiva. Fíjese usted que esto está muy presente en la actualidad. Se dice, ¿dónde termina mi derecho? Donde comienza el derecho de otro. ¿No se dice eso? Mi derecho termina donde comienza el derecho del otro. O sea que si no hubiera ningún derecho del otro, tengo derecho. O sea, supongamos que a 5 hombres, 5 mujeres uno sea el dueño de una estancia de 10.000 hectáreas y en el centro de la estancia tiene una casa que se deciden todos, de común acuerdo, hacer una orgía en la estancia, en ese centro. Yo le pregunto a mis alumnos, fíjense cómo está la cabeza de la gente, le pregunto, ¿tienen derecho a hacer eso?
¿Saben qué me responden todos? Que sí, porque están todos de acuerdo. El derecho no viola el derecho de los demás. Están perfectamente de acuerdo. Tienen total derecho. Le digo, ¿ven por qué? Porque aquí, ¿qué sucede? Clásicamente, todo derecho se fundaba en un deber. Porque como reconozco un orden metafísico, un orden de fines de mi propia naturaleza, y tengo que cumplir con esos fines, debo cumplir, es por eso que tengo derechos para llegar a ese cumplimiento. Por ejemplo, debo conocer la verdad. Entonces tengo derecho a que se me la enseñe. No tengo deber de prostituirme, luego no tengo derecho a prostituirme. Por más que estemos todos de acuerdo. Entonces estoy diciendo que para un caso el límite intrínseco del derecho está dado, es un principio interno, que es el deber, el ordenamiento de la naturaleza humana hacia el fin, y en el otro, como no hay ningún ordenamiento de ningún tipo de la naturaleza humana, no hay verdad ni coma alegre ni coma adecuatio, que hay que apelar a una regulación extrínseca, como es el derecho del otro, porque si no nos mataríamos entre todos. Sería imposible vivir así. Una regulación puramente extrínseca. Mientras yo no avasase el derecho del otro, puedo hacer cualquier cosa. Clásicamente no. Solo los derechos se fundan en deberes, que son previos al derecho. Entonces, obviamente para Ratzinger, ustedes piensan que va a admitir que la sociedad a nivel individual y colectivo se funde en consenso. Ciertamente que no, absolutamente. Para Habermas, contrariamente, nada hay fuera del procedimiento, nada hay. El procedimiento es entonces la única realidad universal y fundamento último de lo real, de lo verdadero y de lo justo en una sociedad y en un individuo. La verdad para Habermas no es correspondencia, sino consenso. Esto es aquello que es afirmado, argumentado y reconocido como verdadero por la comunidad democrática. La concepción de verdad como correspondencia es reemplazada por la idea de consenso, racionalmente fundado. Y acá está la falacia. Para Habermas, lo común en una sociedad democrática es esta razón procedimental que resulta accesible a todos. E insisto en este punto, no es el elemento común, porque un metafísico no puede estar de acuerdo con esa razón procedimental. Porque si usted admite esa razón procedimental, tiene que admitirle todas las consecuencias que se siguen de la misma. Entonces no es cierto que sea una base común. Por ejemplo, dice mucho, tomemos la base común que tenemos, la razón. Sí, pero a ver, señor, ¿qué entiende por razón? Porque no es lo mismo una razón crítica que una ratio metafísica. ¿De qué razón estamos hablando? Ahí ya no nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, me pregunto yo, ¿qué hombre religioso metafísico en cuanto tal estaría dispuesto a aceptar esta razón procedimental? Ciertamente que ninguno, porque se ha reemplazado la lógica de la verdad por la lógica del consenso. Ninguno estaría de acuerdo, a no ser que quiera serrucharse en la rama en la que está sentado, que sería una cuestión distinta. La Iglesia Católica, representada por Ratzinger en el diálogo de la Academia Católica de Baviera, no podrá adherir jamás a la teoría del consenso habermasiana, ya que eso implicaría su misma desaparición. La Iglesia se sienta sobre la verdad, sobre el logos y no sobre el consenso. El consenso, quiero marcar acá, descansa sobre la apotegma verum quia faciendo, que es como decir, la verdad es la que puede llegar en el futuro, siempre en el futuro, a establecer el hombre. Es algo que se hace, se va fabricando. No es la verdad del ser descubierta. No, esto no lo es, sino es la transformación de las cosas, siempre una verdad que mira al futuro, a una fabricación puramente humana, que es transformadora de la realidad. Y Ratzinger dice en esa obra Introducción al Cristianismo, si la Iglesia Católica vinculase la fe al faciendum, la misma sería absorbida por una ética ordenada, toda ella a la transformación del mundo. O sea, la inmanencia radical, y se acabaría todo sentido trascendente. Mire, dice Ratzinger, quien coloque a la fe, o en el plano del factum, de lo hecho, o en el del faciendum, no descubrirá el significado de la frase yo creo, pronunciada por un ser humano. Quien así se expresa por de pronto
no proyecta un programa de activa transformación del mundo. No hace esto el que cree. Ni se asocia una cadena de acontecimientos históricos. A modo de ensayo y para poner de relieve lo más característico, diría yo que el acontecimiento de la fe no pertenece a la relación saber-hacer. Nota que designa la coyuntura espiritual del pensar factible. El acontecimiento de la fe se expresa mejor con la relación permanecer-comprender. Hasta ahí la cita. Fíjense cómo Ratzinger afirma la primacía del logos, de la teoría. Habermas la primacía de la acción, no de la teoría. El hombre, de acuerdo a la concepción metafísica de Habermas, ya no es partícipe de una verdad eterna. Y esto lo quiero subrayar porque hay una raigambre netamente marxista. Ustedes saben que Marx es el más antiplatónico de los filósofos, porque en las tesis esta, ¿se acuerdan de la tesis 11ª sobre Feuerbach? ¿Qué dice? Los hombres han interpretado el mundo, de lo que se trata ahora es de transformarlo. En esa tesis está el cambio epistemológico de la filosofía. Aún respecto de Hegel, que significa un trastoque enorme en la filosofía. Ya no importa conocer lo que las cosas son, sino transformar la realidad. Y diríamos, es una filosofía que es antifilosofía, porque ya la filosofía no tiene como objeto del ser la contemplación del mismo, sino que la filosofía tiene como objeto la transformación de lo real. Y unida como consecuencia de esta tesis, aunque sea antes, genéticamente para mí es primera esta tesis, porque es el alcance metafísico, la sexta, que habla sobre el hombre, aunque esté primero que esta, dice Marx, el hombre no es naturaleza, es el conjunto de relaciones sociohistóricas. ¿Qué quiere decir con esto? Que el hombre no ha sido pensado por una causa eficiente y que tiene una finalidad que es propia y una esencia que es propia. Esto no existe, señores. No existe más. Y porque si yo afirmo esto que es naturaleza, estoy manteniendo una relación constitutiva del hombre para con el creador. Y Marx niega explícitamente en los manuscritos económicos filosóficos la idea de creación de la nada. Entonces ahora el hombre, ¿a qué se reduce? A las relaciones sociohistóricas, fuera de la cual no hay nada. Y esas relaciones sociohistóricas son constitutivas del ser del hombre. O sea, a ver, ahora la sociedad política en la que vivo me hace ser. Porque yo no soy más que el conjunto de relaciones sociohistóricas. Es más, no podría ni siquiera decir yo. Porque mi yo supuestamente tenía un contenido diverso. No, mi yo es como un vehículo para transmitir lo que piensa, vive, sueña la sociedad en la que estoy viviendo. Esto se llama ratio sociologista, que es reducir el hombre a la dimensión sociohistórica. Por eso, hoy, en la educación y todo no se habla de persona, sino se habla de ciudadano, porque la persona mantiene una relación constitutiva con el creador, y el ciudadano mantiene una relación constitutiva con la polis en la que está inserto. Y si el hombre se reduce a la dimensión sociopolítica, todo es política, como se dice hoy. Aún por los criterios no saben lo que están diciendo. Dice, todo es política, porque el hombre queda reducido a la dimensión de ciudadano. ¿Y debemos educar para qué? Para formar ciudadanos, no personas. Advierto en este punto, porque esto es netamente marxista. Y Habermas asume esta tesis claramente de Marx. Y fíjense, hasta en los estudios está presente el sociologismo. Le voy a poner un caso. Me acuerdo de un alumno que estaba haciendo su tesis y vino a verme si yo iba a ser director. Y le iba a hacer sobre Platón. ¿Y sabe qué método seguía en Platón? Lo saqué volando, por supuesto, porque no voy a aceptar eso, porque eso es destripar a Platón. Que era estudiar el contexto sociohistórico para probar que Platón había pensado porque estaba inserto en ese contexto sociohistórico. Si hubiéramos cambiado, le hubiéramos puesto el contexto sociohistórico de hoy, Platón sería un Habermas, no sería un Platón. O sea, porque uno es expresión de la vivencia sociohistórica y de ahí no puede trascender. Eso es el sociologismo, una ratio sociológica. Por eso a mí me preocupa seriamente en la educación católica. Estoy esperando que todas las universidades católicas que formen a la gente en una inteligencia metafísica, porque ¿cómo vamos a pedir un intellectus fidei
que pide el Papa en la Fides Ratio con una cabeza que es sociologista y por lo tanto relativista. Es imposible formar un intelecto fidel de esa manera. Y hoy, esta mancha sociologista no hace excepción de personas, ha impregnado todos los ambientes. O sea, pregunto yo como a Jessinson, señores, no tengamos instituciones católicas y que nos contentemos con que se las deje vivir, sino que pongamos nosotros las condiciones para que sean realmente católicas. Entonces, ¿qué pretendemos? ¿Que los marxistas nos enseñan a nuestros fieles metafísica o teología? No, lo tenemos que enseñar nosotros. Por eso, digo yo, en Argentina, ¿cuántos metafísicos hay? Cada vez quedan menos, porque la cabeza de la gente es netamente sociologista. Entonces, eliminada, Habermas niega el logo. O sea, yo mantengo una relación constitutiva con el ser creador, no con la sociedad sociopolítica en la que estoy inserto. Es una proyección de mi ser, que soy político, pero no se agota en la dimensión de la polis, mi ser. Mantiene una relación constitutiva con el ser creador. Por eso no todo es política. Entonces, eliminada por Habermas, contrariamente a Ratzinger, la idea de logos, es decir, eliminada una razón superior de la cual el hombre participa, es menoscabada absolutamente la existencia de verdades eternas y, en consecuencia, la asunción de verdades suprahistóricas. En su lugar, se erigen máximas de acción que se transforman en universales por el consenso, pero son aplicables a un tiempo, nada más, no se pueden traspolar a otros tiempos. Es historicismo, sociologista. En la perspectiva antimetafísica de Habermas se cumple una vez más y de modo inexorable la absorción de la teoría por la praxis, anunciada explícitamente en la tesis 11ª de Marx sobre Feuerbach. Los filósofos interpretaron el mundo, ahora se trata de transformarlo. En la posición habermasiana, no existe un dominio propio de lo religioso, sino que lo religioso es un epifenómeno de la vida. Si hay hombres que viven, dice que viven una religión, y bueno, la ratio consensuada admitirá la religión. Nos pondremos de acuerdo en eso. Pero no es porque el hombre mantenga una relación constitutiva con un ser que es el creador y está allá en este mundo. No, eso no existe. Dentro del mismo, a juicio de Habermas, de ese mundo sociohistórico, se dan tradiciones religiosas que el Estado liberal debiera reconocer. Así como hay tradiciones de pintores, de cosas, realmente hay tradiciones religiosas. Entonces dice, debe reconocer. Habermas sostiene que las religiones tienen interesantes contenidos que no están presentes a veces en los laicos, en la sociedad laicista. Dichos contenidos, claro está, para convertirse en universales, fíjese, no usted le va a decir, hay que afirmar la vida. El principio universal no le va a decir Habermas. Ese principio de lo saca usted de mi religión. Ah, bueno, pero si quiere que sea universal, lo tenemos que consensuar. Tiene que pasar por la picadora de carne, que es la ratio procedimental. Una vez que lo hagamos pasar por ahí y todos consensuemos y estamos de acuerdo en afirmar la vida, ahí sí se transforma en universal, pero para aquí y ahora, no para todo el tiempo. Cuidado, porque no es una verdad metafísica, no hay verdades metafísicas. Dichos contenidos, claro está, para devenir universales, deben ser validados por la razón procedimental, la cual exige que sean traducidos en un lenguaje racional. ¿Qué quiere decir racional? La razón procedimental. Eso es el lenguaje racional. Para Habermas, una razón ordenada a la inteligencia de la fe permanece fuera del ámbito racional, lógicamente. Pero el problema reside en este punto, que yo me pregunto. ¿Cómo podrá efectuarse esa operación de Habermas? Supongamos que los católicos aceptemos. ¿Cómo se puede acordar en eso, pasar por esa picadora de carne, sin perder los contenidos de lo que queremos? Porque en efecto, si dichos contenidos han sido descubiertos a partir de la inteligencia de la fe, ¿cómo podrán mantenerse, seguir manteniéndose, cuando he quitado esa condición que los hacía posible? Lo cual suponía una inteligencia de la fe. Y yo voy a cortar esa inteligencia de la fe y se seguirán manteniendo. Evidentemente para mí no.
sin dudar de la buena intención del filósofo alemán, que quiere también escuchar a los hombres religiosos en el estado laicista, barruntamos que detrás de este aparente esfuerzo de integrar la religión al Estado liberal moderno, se esconde un proyecto de hacer uso de la religión para ponerla al servicio de la consolidación del Estado liberal moderno, que es otra cosa completamente distinta. El hombre religioso será escuchado en la medida en que su discurso se mueva dentro de los cánones de la razón procedimental y de todos los presupuestos que subyacen a la misma, que es el racionalismo kantiano. Su intento no escapa, como nos lo mostrará Gilson, al de todos aquellos que pretendieron poner a la razón humana el lazo de unión entre los hombres. El intento de Habermas es universalizar su concepción procedimental de razón humana y poner a la misma comunidad y fundamento del actual Estado liberal democrático. El intento de universalización habermasiano también es propio del hombre religioso. El hombre, nosotros también queremos universalizar la fe, no la razón procedimental, los principios de nuestra fe. Al cristiano con su fe le adviene una concepción de Dios, del mundo y del hombre. Precisamente son estos contenidos los que intentará universalizar el creyente, aunque ciertamente no a través de la razón procedimental de Habermas, los cuales van a quedar todos desdibujados, sino a través de una razón cuyo objeto primario sea el ser inteligible y comprensible, hacer inteligible, y comprensible la fe. Permítanos citar estas clarividentes palabras de Gilson. Dice: los grandes escolásticos no se han equivocado. Todo su esfuerzo de intelección se movía en el interior de la fe, y del misterio que ninguno de ellos quería evacuar. Su teología era búsqueda, pero una búsqueda que, sin el reposo de la fe, no habría tenido objeto. Por eso defender y propagar la fe por la teología les parecía el único medio posible para constituir una ciudad común a todos los hombres, la única sociedad universal, cuya noción existió clara en sus espíritus. No fue ni la República de los Creyentes ni la cristiandad, sino la Iglesia. Hoy día su posición sigue siendo buena y es la única clara y verdadera al mismo tiempo. La Iglesia es la Jerusalén terrestre que prepara en el tiempo la realización de la Jerusalén celeste. Es la sociedad perfecta que forman los cristianos precisamente como cristianos, la única sociedad en suma cuya esencia misma es ser cristiano. Está en la cita. ¿Excluye esta afirmación el intento de hacer que la fe cristiana configure a la sociedad política? Ciertamente que no. Antes bien, es la tendencia natural de todo cristiano, por el cual su fe es salud y ordenamiento hacia la plenitud del humano. Pero para que eso suceda, advierte Gilson, esta idea nuestra de universalizar la fe, hacer que los principios configuren la sociedad política, pero para que eso suceda, advierte Gilson, este proyecto de república cristiana que pretende extender las fronteras de la Iglesia a lo temporal, postula la existencia y el reconocimiento previo de la Iglesia. Una cristiandad sin el reconocimiento efectivo de la Iglesia es una ilusión, por supuesto, no existe. Consideramos entonces, por esto, que el diálogo Habermas-Ratzinger se permite llegar a un nivel de acuerdo entre los interlocutores, Habermas y Ratzinger. Dicho acuerdo, sin duda alguna, no resulta definitivo en la cuestión discutida. El mismo se ubica a un nivel distinto de la reflexión, diferente, esto es, en aquella instancia en que ambos interlocutores logran precisar el alcance de sus diferencias respecto del asunto en cuestión. Las diferencias, por su parte, han sido puestas de relieve. La concepción del Estado liberal moderno, autónomo, autorreferente, fundado en una concepción de razón crítica, se sitúa en las antípodas de una concepción religiosa y en particular de una cosmovisión cristiana. De allí, a mi juicio, esto corre por cuenta mía, la tensión inacabable entre religión y Estado moderno. Lo acontecido en los últimos años en nuestro país dan cuenta de ello. A raíz de la disputa en torno a la ley del denominado matrimonio igualitario, se ha puesto en evidencia, entre otras cosas, el enfrentamiento entre lo denominado autorreferente Estado laico, por un lado, y las religiones católicas, evangélica, musulmana y judía por el otro. No solo dijeron algunos prelados católicos, lo que era terrible eso como ley, sino que el rabino Samuel Levin, pero como es judío nadie dice nada, llegó a afirmar
es un escándalo espiritual que el Parlamento haya dado lugar a este debate. Nos dice, ya es un escándalo aceptar el debate, dijo este rabino. Esto lo he citado yo en un artículo mío en mi blog, porque el profesor lo citaba, porque en ese momento nadie lo citó. Lo citó el cardenal Bergoglio en ese momento, que dijo que la presencia de Satán estaba, y le dijeron de todo, en todos los medios, todo. Este conflicto es el resultado, a mi juicio, de dos visiones completamente diversas de la realidad y, en consecuencia, dos nociones diversas del hombre, de la ética y de la política que están en pugna. El actual Estado liberal se considera a sí mismo como un ente jurídico supremo, no sometido a ningún contralor ético religioso, dueño absoluto de la fuerza dentro de su territorio. Cuando dice vamos a moralizar el Estado, yo me muero de risa. ¿De qué vamos a moralizar el Estado? Si el Estado nació amoral. Es la tesis de Maquiavelo. El Estado es autorreferente, no reconoce ningún principio moral fuera de sí. Es un absurdo esto, pero bueno, hay gente que dice eso. Entendido en estos términos, este Estado se autocalifica de Estado de Derecho, lo cual equivale a afirmar que es un Estado regido por leyes consensuadas entre los parlamentarios. Aquí derecho, ¿cómo se entiende? Es una ventaja jurídicamente protegida. Nada más que esto. Por eso yo dije, iba a escribir en mi blog un artículo titulado Paciencia, pedófilos. Y usando los argumentos que se utilizaron para aprobar esta ley, iba a admitir la ley de la pedofilia. ¿Cuál es el problema? Que los pedófilos son dos gatos. Cuando lleguen a ser 1 millón, van a poder hacer lobby para obtener esta ventaja jurídicamente protegida que hoy se llama derecho. A veces yo quería hacer una cuestión al absurdo, pero me dijo un abogado amigo, no hagas eso porque te van a meter preso. Le digo, pero son los principios que sostienen ellos. Yo en base a los principios aplico la lógica, nada más, no hago nada. Ya me reducción al absurdo en lógica. Y me dijo este amigo, este profesor judío, me dijo, mira, lo que decís no es nada descabellado, porque ya en Holanda la están por legalizar. Porque puesto el principio, por más que uno detenga el tren, lo pone en retiro, quiere detenerlo en la primera estación, algunos va a pasar por todas las estaciones hasta el final, que lo permita la vida. Así es la lógica. En el fondo, esta posición anima una concepción de la libertad entendida en términos de indeterminación absoluta. Yo me puedo tener acá por la noción clásica de libertad y la noción de Ockham, que supone a su vez una concepción racionalista que sostiene que la razón humana no reconoce ningún dato, como empecé diciendo, ni de orden religioso, ni de orden natural, que le sea dado, que le sea propuesto desde fuera de su propio acto. Y es precisamente este punto de partida el que señala la incompatibilidad esencial entre la concepción del Estado referida y toda posición religiosa. Toda posición religiosa. Precisamente el hombre religioso se caracteriza por estar religado a un ser que lo trasciende y que a su vez lo funda. Pues bien, ¿cómo podrá vivir un cristiano, un musulmán, un judío, su fe dentro de un Estado así constituido? El Estado moderno, nos señala el mismo Habermas, les exige a los hombres religiosos abdicar de su fe en lo que respecta a las cuestiones públicas, permitiéndoles mantenerla solo en la esfera privada. Esto es en contra, Habermas dice, pero también tiene alguna consecuencia, porque es injusto. ¿Por qué los que tienen una visión laicista de la vida pueden intervenir? Y los que tienen una visión religiosa de la vida no lo pueden hacer más que en su esfera privada. Me parece injusto, dice él. La posición de Habermas, contrariamente, parece pretender hacer que los hombres religiosos puedan extender sus concepciones de vida a la esfera pública. Dice Habermas, la neutralidad cosmovisiva del poder estatal, que garantiza las mismas libertades éticas para todos los ciudadanos, es incompatible con la generalización política de una visión de mundo. Los ciudadanos secularizados, en cuanto que actúan en su papel de ciudadanos del Estado, no pueden negar por principio a los conceptos religiosos su potencial de verdad, ni pueden negar a los conciudadanos creyentes su derecho a realizar aportaciones en lenguaje religioso a la discusión, siempre pasado, lógicamente, por la razón procedimental, validada por eso. A nuestro juicio, la traducción que Habermas le pide a los contenidos de la fe de los creyentes conduce a la pérdida de los mismos en virtud de exigir el abandono de las condiciones que le dieron nacimiento, que vuelvo a insistir, no se pueden mantener valores cristianos a partir de una razón crítica netamente autónoma. Es imposible mantener eso. Solo se puede mantener una razón iluminada por la fe. Los partidarios del Estado liberal moderno, alejado de toda neutralidad valorativa, intentan convertir a los creyentes en hombres bipolares,
Esta bipolaridad es producto de una censura impuesta e incluso autoimpuesta. Les está permitido a los ciudadanos profesar su fe en la esfera privada, pero simultáneamente deberán renunciar a la misma cuando tengan que disputar sobre cuestiones públicas. Pero ¿puede un creyente, queriéndose mantener como persona de fe, renunciar a las convicciones que los constituyen como tal? Evidentemente que no. En cuanto ciudadano, con iguales derechos a los otros, querrá proponer para el ordenamiento de su ciudad un conjunto de valores que dimanan directamente de sus creencias. El Estado liberal moderno, como ustedes pueden ver, nos enseña que todos los hombres son iguales, pero que, sin embargo, hay hombres que son más iguales que otros. Este silencio impuesto al creyente en cuestiones públicas no implica que los partidarios del Estado laico, en realidad laicista, tengan que observar la misma conducta, manteniéndose frente a cuestiones públicas, manteniendo una acción absoluta. Por el contrario, todo lo contrario, se sienten autorizados a ser la única voz en condiciones de organizar la ciudad. Esto se vio clarísimo en la discusión del matrimonio gay. Nadie podía hablar como cristiano, porque era inmediatamente atacado. Religión y Estado moderno, a nuestro juicio, y termino, mantendrán mientras existan una permanente tensión, porque ningún cristiano puede aceptar, ningún creyente, que un Estado sea autorreferente, y así no es el Estado liberal moderno. Mientras exista una permanente tensión con diversos grados de acuerdo, con momentos de mayor o menor acercamiento. Habermas, en el diálogo al que hemos aludido, propone a cada uno de los términos, religión y Estado, tener conductas de comprensión en orden a llevar una mejor convivencia. Sin embargo, ninguno de estos dos polos logrará superar esa tensión que a nuestro juicio permanecerá siempre mientras ambos términos existan. Dejo entonces lugar a preguntas. Esta sería la exposición del diálogo. Ustedes lo conocen, el diálogo lo conocen, simplemente yo traté de mostrar algunos presupuestos que están en la discusión y no se hacen explícitos a lo largo de la disputa, ¿no? Eso me interesaba. Lo puse el año pasado en la Universidad Nacional de Villa María, en la sección política en Córdoba, este tema, ¿no? Que eran, imagínense, un lugar totalmente hostil, absolutamente hostil. Pero finalmente quedé solo porque iba a ser como un contrapunto de dos profesores, pero quedé solo. Después invitaron a 10, ninguno aceptó. Debo ser leproso, le dije al médico. Al fin quedé solo, tuve que poner solo. Puede ser médico. Pero, por supuesto, eso está en la posición de Habermas. Bueno, no sé si hay algunas preguntas, entonces, si les interesa formular objeciones, lo que sea. Profesor, usted dijo, bueno, esa tesis de Marx del hombre como producto de las relaciones sociales. ¿Qué relación habría entre esa tesis, ¿no? Y la herejía, la última herejía, digamos, de la adoración al hombre, y también con la herejía modernista? ¿Qué relación se puede establecer? Porque no hizo mención de la herejía modernista hoy, o en realidad en un momento habló algo de que el cristianismo asumió esas tesis, pero ¿qué relación habría? No sé si me explico. Sí, a ver, ¿te referías al modernismo condenado por San Pío X? Sí, o el ahora progresismo, que es como una continuación. Claro. Bueno, en primer a ver, ¿cuál es la base del progresismo? Vamos a empezar por ahí, digamos, lo más actual. Después me remonto al modernismo y a la intervención gentile sobre la disputa del modernismo, que es muy interesante. Pero voy por parte, digo. Primero, el progresismo. Si ustedes quisieran leer toda la historia contemporánea, hay dos modos de leer la historia. El modo marxista, que es el común, aún hecho por los cristianos, y un modo cristiano de la historia, metafísico. ¿Cuál es el modo marxista? Para Marx, la historia avanza de acuerdo a luchas de clases, a deseos incumplidos de los hombres, y no la historia avanza en virtud de ideas, o sea que el espíritu gobierna la historia. Y la tesis que uno sostiene es que toda la historia contemporánea, no se puede entender sin una
filosofía que se ha hecho mundo, que es la marxista. ¿Qué quiero decir esto? Con esto, ¿qué quiero decir? Porque Marx, dije, ha cambiado la idea de interpretar la realidad por transformar la realidad. Eso está presente en toda la historia contemporánea. Y su categoría, que es propia de esa necesidad de transformación, que se llama revolución. Si usted analiza la categoría de revolución, se registra en todos los medios de la realidad. En la vida religiosa, producimos una revolución. Revolución en la pedagogía, revolución en el cine, revolución en todo. En todos los ámbitos se habla de revolución. ¿Qué sucede con el marxismo? La historia contemporánea es hechura del marxismo y el fracaso y el resultado último, que es el fracaso del marxismo. ¿Sabe por qué? Porque Marx estableció en su filosofía que transformar el mundo. Porque todas las filosofías son ideologías. ¿Qué quiere decir? Justificación de estado de cosas. O sea, a ver, yo soy vivo en una casta superior, entonces invento la filosofía que diga que los hombres que contempla están por encima de los otros, y los filósofos pueden gobernar la historia, todo lo que usted quiera. Eso es la noción de ideología que introduce Marx. Son razones que justifican intereses. O sea, razones que están a favor de intereses sociopolíticos, siempre. Pero la noción de ideología Marx no la aplicaba a su propia doctrina, la aplicaba a todas las otras. Pero ¿qué pasó en la reforma que se produjo en el marxismo a fines del siglo XIX? Le aplicaron la noción de la ideología al mismo marxismo. O sea, ¿qué verdad quedó en pie? Transhistórica. Ninguna. ¿Cómo se llama eso? Nihilismo. Porque si ahora aplicamos la misma categoría de ideología y decimos que detrás de todo hay intereses y que se hacen relatos para justificar esos intereses, los relatos, ¿qué valor de verdad tienen? Nadie tiene valor de verdad. Ningún valor de verdad. Porque la verdad no existe. Entonces, la historia contemporánea no es más que el auge del marxismo y el fracaso del marxismo, que es el nihilismo. Entonces, hoy que existe el progresismo que hablamos, ¿de qué ratio se nutre? De la ratio sociologista que estoy diciendo. O sea, a ver, las ideas que los hombres tenemos son producto de determinados intereses históricos sociales. Cambiando los intereses, cambian las ideas. ¿Me entienden eso? Entonces es un relativismo absoluto, el sociologismo. Y esa es la cabeza que tenemos hoy en Occidente de los mismos creyentes. ¿Cómo se puede hacer con esa cabeza una inteligencia de la fe? La va a destruir a la fe. Porque ¿cómo va a leer la fe? Que la fe fue establecida, esa verdad, por intereses determinados en determinado momento histórico político, como fue el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, lo que sea. Válidas para ese tiempo histórico, pero no para trasladarlo hoy. Hoy hay otras necesidades, otros intereses, y la expresión de esos intereses se deben hacer bajo otras categorías, que valen también solo para aquí y ahora. No pueden ser trasladadas de modo universal, transhistórico. Bueno, el progresismo hoy católico se nutre de estas ideas, que es el sociologismo. Ya no es el marxismo, ni siquiera en estado puro, porque Marx lo condenaría al sociologismo, porque le está matando su filosofía. Había principios de él para él que eran verdaderos en su filosofía, que constituían la arquitectura de su filosofía. Acá el sociologismo puso en crisis el mismo marxismo. Ya nadie daría la vida por ninguna idea de Marx, como si fuera verdadera absolutamente. Nadie cree en nada. El neomarxismo, por ejemplo, que acá está clarito en Argentina apoyando al kirchnerismo a través de un señor que se llama Laclau. ¿Qué es ese señor Laclau? No creen en la abuela, a ver si ustedes entienden, pero que lo dice explícitamente en los libros. No hay ninguna verdad, no existe la verdad. ¿Y cómo nosotros constituimos nuestra identidad si no hay ninguna verdad? En oposición a otro. En oposición a otro verificando mi identidad. ¿Y qué necesito para eso? Un relato, un discurso. El otro también es un relato. ¿Y yo cómo construyo mi relato, mi identidad en oposición a otro? Sabiendo que ese relato no tiene nada de verdad. Y que el del otro tampoco tiene nada de verdad. Y que el del otro no tiene ninguna verdad. Que para sostenerse necesitan del poder, de la fuerza. Que es lo único que se discute hoy. La fuerza. El poder. Más de eso no se discute. Clarito la relación kirchnerismo-Clarín. Dos nihilistas, completamente, no creen en nada, que fueron socios cuando los intereses eran comunes. Los intereses
Se bifurcaron, hay oposición de intereses, hay dos relatos. Clarín cree que el relato de ellos es verdadero, pero no creen nada. Ellos lo tratan de mantener por el poder. Lo mismo hace kirchnerismo. A ver, detrás de todo hay una voluntad de poder que arbitraria que pretende fundar todo. ¿Qué es lo más antioccidental que hay? Porque no es más que el advenimiento de Nietzsche. Porque Nietzsche dijo, la gran crítica de Nietzsche, el más antioccidental que existió, el más antiplatónico, dijo, señores, Occidente no es que decayó, nació decadente. En el origen está la decadencia de Occidente. Y usted dice, pero ¿cómo en el origen? Sí, porque nació bajo la sombra del logos, del sentido, de una ratio originaria, en la cual hace que todo esté transido de sentido. Está la tesis de Benedetto de Tocqueville, como entiende claramente cuál es el problema de la cultura contemporánea. ¿Y qué dice Nietzsche? Frente a esto, ese logos ahogó lo único real. ¿Y qué es lo único real? La vida. ¿Y qué es la vida? Contradicción esencial. La vida, lo que ejemplificaba a través de Dionisos, se mueve en todas direcciones, como un borracho cuando se levanta, usted no sabe para qué lo va a salir, para el norte, para el sur, para el este, para el oeste, para cualquier punto cardinal. En cambio el logos le fija a la vida una dirección. Dice, debes vivir de acuerdo a las ideas platónicas, al uno bien, debes vivir de acuerdo a Dios, debes vivir de acuerdo a la ciencia, que también es un logos inmanentista. Y dice Nietzsche, la vida no es medio para el logos, para ninguna clase de logos. La vida es principio y fin. La vida debe vivirse. Es absoluta. No hay nada por encima de la vida. Entonces hay que terminar con Occidente, que es terminar con la idea de logos. Dios ha muerto en Nietzsche, significa esto. No solo el Dios cristiano. Toda visión metafísica, todo logos ha muerto. No hay lugar para esto y lo único que queda es la vida. Y la vida se autoafirma. Y eso que es vida y voluntad de poder son la misma cosa. Porque hay una tendencia de autoafirmarse y de presentar el poder. Eso es. Le iba a decir una cosita más. Sigamos con esto porque hay varias cosas. O sea que el progresismo católico hoy no es una ratio marxista, es una ratio sociologista que está operando ahí. Y que pretende hacer un intelecto fideo al cual el intelecto fideo, sobre todo la fidea, se puede destruir. Esa forma mentis. ¿Cómo decimos? El modernismo. Hay entre el año 1903 y 1909, fíjense que el decreto Lamentabili fue, si mal no recuerdo, en junio de 1907, y a los 3 meses después surgió la Payente, ¿no? De San Pío X. Surge esa encíclica y condena una filosofía que reduce el ser al fenómeno. Eso eran los modernistas. Reduce el ser a lo que se manifiesta. En definitiva, es una inteligencia no metafísica. Niega el orden del ser, la integridad del ser. El ser queda reducido al fenómeno, a lo que se aparece. Giovanni Gentile, cosa curiosísima, filósofo, una de las cabezas más especulativas del siglo XX italiano, más importantes, interviene en esta disputa. Cosa curiosa que un laico intervenga en esta disputa. Y él tiene escritos del año 1903-1909. Se llama